Carlos, ¿cómo estás, hombre? Qué rico verte. Lo mismo, Alejandro. ¿Cómo va la causa, pues, hombre? Hombre, bien, excelente. Qué bueno. Un poco de frío nomás, pero de todo el resto excelente. Muy bien. Yo le voy a pedir a la gente aquí que nos esté escuchando si nos cuente si se está escuchando bien o si hay algún tipo de eco o algo para saber si me pongo esos audífonos o no, pero normalmente con eso podemos estar tranquilos, creo yo. ¿Tú me estás escuchando bien, Carlos? Excelente. Muy bien, Alejandro. Perfecto. Bueno. Hombre, le estaba contando yo a la gente, aquí me están diciendo que hay un poquito de eco, entonces me voy a poner de una vez los audífonos, otro me dice que perfecto, entonces no sé cómo será, me siguen diciendo que perfecto, entonces voy a hacerme el loco por ahora con el audífono porque si es más cómodo hablar sin ellos. Bien, me dicen que Carlos se oye un poquito con eco por allá, pero bueno, vamos a intentar y nos van contando a ver cómo se va escuchando. ¿Listo? Hombre, yo quisiera, antes de empezar en este tema tan especial, porque esto de la geomedicina suena bastante singular y yo sé que hay mucha gente que no está relacionada con el tema, pero antes que nada yo quiero que nos cuentes, bueno, ¿quién es Carlos Alberto Ramírez, hombre? Hombre, no. Primero, soy una persona, un ser humano que he venido pues como trabajando en un tema de desarrollo, investigación, que es la geomedicina. Pues me formé como médico cirujano en la Universidad Pontificia Bolivariana y cursé pues como la especialización en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal en la Juan N. Corpas de Bogotá. Y llevo 36 años en el ejercicio profesional de la medicina y desde el año 1989 en el campo pues de la geomedicina, que es el tema que nos reúne hoy. Qué bueno, qué bueno. Les cuento un poquito de chismes porque esto es lo bonito de esto, Carlos, que esto lo hacemos así charladito. Carlos y yo hacía un buen rato no nos veíamos y curiosamente ayer coincidimos, ayer sí, coincidimos Ayer. en un espacio muy especial que nos brindó un laboratorio y justo cuando lo vi yo dije, hombre, tengo que invitar a Carlos a un live porque este hombre de verdad que es alguien que conoce demasiado el tema, me consta, lo conozco desde hace muchísimos años, él es un poquito más viejito que yo, pero, pero bueno, vamos a hablar entonces, hombre, Carlos, de estos términos. Primero, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué es geomedicina? Hombre, geomedicina es una disciplina médica que busca reconectar nuestro cuerpo, tanto internamente, en todo lo que son los sistemas que integran las funciones vitales, como el sistema inmune, endocrino, circulatorio y nervioso, así como también reconectar nuestro cuerpo con el entorno cercano, que lo definimos como la Tierra, y el entorno lejano, que es el cosmos. Okay. Y para eso utilizamos varias técnicas basadas en los cristales, en lo que son las vibraciones emitidas por el reino mineral y también por las energías sutiles emanadas por los fenómenos naturales que nos envuelven tanto en la Tierra como en el cosmos. Bueno, hermano. Entonces, hemos desarrollado varias técnicas que nos llevan a ese proceso de reconectar. Yo aquí voy a estar interrumpiendo un poquito para tratar de bajar la información a la gente sencilla. Bueno, entonces decimos geomedicina es básicamente el contexto de la conexión nuestra con el cosmos y con la Tierra para buscar esa armonía que al fin y al cabo es lo que siempre estamos buscando, ¿cierto? Y entonces, en esa búsqueda, acabaste de mencionar algo muy importante y te escuché alguna vez en alguna charla que decías, el agua es un cristal líquido y obviamente conocemos que nuestro cuerpo es 75% agua en promedio, pues de acuerdo a las edades, pero si estamos diciendo eso, ¿cómo traducir esto en la geomedicina? ¿Qué importancia tiene el agua como cristal y cómo es eso de que el agua es un cristal? Sí, es importante por lo que acabas de decir, porque todas las células están bañadas por un líquido que es el agua que debe estar con una estructura espacial que es como un cristal que permite la comunicación entre célula y célula. Okay. Y también todas esas señales
que permiten un adecuado funcionamiento e integrar el cuerpo como una unidad requieren que pasen a través del agua. Entonces es importante recuperar esa estructura cristalina de nuestra agua biológica para mejorar muchas de nuestras funciones y mejorar nuestra salud. De hecho, la dieta, el estilo de vida en que nos encontramos en la sociedad moderna y también cierto tipo de radiaciones del entorno van a afectar esa estructura del cristal líquido del agua y por eso generamos patologías o enfermedad. Bien. Entonces aquí viene una cosa bien interesante. A ver, nos enfermamos porque muchas veces, y lo leía en estos días, hasta el 25% de las morbilidades, o sea, de las enfermedades que se presentan y de la mortalidad, que es más grave, depende de cosas que tengan que ver con el entorno, con el medio ambiente. Entonces hay contaminación petroquímica, hay contaminación electromagnética, hay contaminación geomagnética o digamos radiación geomagnética. ¿Cómo hacerle frente a tantas cosas que están ahí en el entorno, Carlos? Porque evidentemente algunas las podremos evitar, pero otras cosas simplemente no tenemos más de otra que adaptarnos y buscar un intento de poder volver a buscar la armonía en ese aspecto. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo puede empezar? Y tal vez empezando por el agua, ¿no? Sí, desde el enfoque de la medicina, no solamente el agua, sino todas las moléculas de nuestro cuerpo, como son las proteínas, las enzimas, las hormonas, los neurotransmisores, son también cristales. Ok. Entonces es importante desde este enfoque médico, cómo podemos recuperar esa estructura cristalina de nuestro cuerpo a través de ciertas técnicas y una muy sencilla, muy simple es tomar agua, la cual se activa o se vitaliza con cristales. Ah, Entonces, como algo muy práctico, eso. deberíamos de tomar como mínimo 2 litros de agua al día, aunque eso depende también de ciertas condiciones. Si estamos en un clima caluroso, se toma más, o si estamos haciendo ejercicio, se toma más, o si sentimos que tenemos una deshidratación y tenemos mucha sed también. Entonces, el agua que vamos a consumir, recomendamos colocar en la mesita de noche un mínimo 1 litro de agua e introducir en ella cristales, especialmente el cristal de cuarzo, y al día siguiente, en la mañana, como mínimo al levantarnos, tomar 2 vasos de esa agua. ¿Qué se ha visto cuando se introducen cristales en el agua? Dale, Alejo. A ver, hay Bueno, una cosa que me parece súper importante. Primero, que ya entiendo que no es cualquier cristal y supongo que el cristal también, como el agua, debe ser, entre comillas, programable, ¿cierto? Es decir, que exacto. ese cristal está sujeto, como lo mostró Masaru Emoto por ahí en sus fotografías tan bellamente, como un cristal incluso cambia de forma, cambia la arquitectura y eso mismo debe ocurrir al interior nuestro porque tenemos cantidades infinitas de moléculas de cristales en nuestro cuerpo, es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros en las noches estamos colocando esto, yo supongo que hay una característica muy importante del agua que es la de la tensión superficial, que es la que permite que el agua se absorba o no. ¿Qué pasa con los cristales? Cuando vos pones un cuarzo en esa agua que dejaste en la mesa de noche, ¿qué pasa con esos cristales? Muy interesante. Mira, la tensión superficial es como una especie de laminita que tiene en la superficie del agua por la unión de las moléculas del agua que están en la superficie. Y eso permite que algunos insectos puedan caminar en el agua sin romper esa película. Pero ¿qué pasa? Cuando introducimos un cristal en el agua, por muchas mediciones, se ha encontrado que la tensión superficial del agua se desciende. Sí. Al descender, permite que esa agua pueda penetrar mucho más fácilmente a través de las membranas de nuestras células al interior de la célula Okay. y generar, digamos, una humidificación adecuada de todos nuestros tejidos, lo cual favorece esa hidratación que es fundamental para muchas de las funciones biológicas. De hecho, el Okay. envejecimiento celular se ve una deshidratación. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo agua. Y algo importante, Alejandro, que la estructura de esas proteínas, enzimas, de esas sustancias que acabamos de mencionar, que son vitales, también dependen, porque están rodeadas por una película de agua. Esa película de agua ayuda a que esas moléculas mantengan su estructura. Si se Okay. pierde, el agua
que rodea a esas moléculas se altera su estructura espacial y ya esas moléculas no son reconocidas adecuadamente por los receptores de la membrana de la célula, entonces van a generar patologías. Entonces el agua es fundamental para garantizar todas esas funciones de nuestras células. Bien, entonces hagamos ahí una precisión. Nos enfermamos cuando nos vamos deshidratando y de hecho muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos deshidratando y de que estamos un poquito acidificados en nuestro interior. Cuando entonces tomamos el agua suficiente, pero además no cualquier agua, sino por ejemplo cuando la enriquecemos, yo no sé si estoy utilizando la palabra correcta, al colocarle ese cuarzo, por ejemplo, que disminuye la tensión superficial del agua y permite que la célula la absorba mucho mejor y recuperemos esa hidratación, estamos evitando que ocurran catástrofes a nivel de cada una de las células que se va a expresar en los tejidos, órganos y sistemas. ¿Es así? Así es uno de los primeros pasos. Esa agua la llamamos agua activada o agua vitalizada, o Bien, también agua estructurada, porque al introducir el cristal también no solamente cambia la tensión del agua, sino también la estructura del agua se organiza mejor ok, y favorece esa cristalización del qué agua. bien. Lo que tú decías ahora con las investigaciones de Masaru Emoto, cómo el agua es sensible a cualquier estímulo que interactúe con ella. Entonces, el agua, digamos, lo que toma la estructura espacial de ese cristal. Ok, Y al cristalizarse el agua, digamos, se llama agua estructurada, que va a favorecer a que nuestra agua biológica también se ordene, se organice y, como decíamos ahora, facilite esa comunicación intercelular y mejore todas esas funciones metabólicas que son necesarias para garantizar nuestra salud. bien, ahí te tengo yo dos preguntas que surgen en este momento. Una de alguien que nos está siguiendo y saludamos a Olguita Montoya desde Panamá que se conecta en este momento y nos está preguntando, bueno, ¿cómo limpiar los cuarzos que de la energía que ellos por sí mismos traen? Y obviamente si esos cuarzos están programados, ¿no será que el agua que estamos reprogramando con el cuarzo va a sufrir alguna alteración de acuerdo a la previa programación que traiga el cuarzo? Esa primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿da lo mismo un cuarzo que alguna otra gema o qué? Bueno, la primera, es importante limpiarlos porque obviamente han pasado por, digamos, muchas manos y tienen una información. O sea, todo en el universo tiene energía e información y los cristales son los que más tienen esa capacidad de guardar información. Ok, Entonces hay que limpiarlos. Hay muchos métodos. Un método muy simple, muy sencillo, es colocar ese cristal sobre en la casa tenemos alguna materia en la tierra. Sobre la tierra tiene la capacidad por la carga de iones que tiene las arcillas, los minerales que tiene la tierra, de descargar el cuarzo, cualquier cristal, de su contenido energético o de información. Y a su vez le ayuda a recargar. Eso es una forma muy sencilla de limpiarlos. Hay otras formas en agua con sal de mar, pero no todos los minerales van a resistir el poder abrasivo de la sal de mar. ok, Por ejemplo, el ámbar no se puede colocar porque se deteriora en la sal de mar. Entonces, lo bien. más simple sería eso. Otro es pasarlo por una velita, por el fuego, alrededor para que también a la térmica y calorífica se pueda limpiar el cristal. Ok, Y colocarlo, después de limpiarlo, aquí en el entrecejo para la programación que queremos nosotros a través de nuestra intención para introducir ese cristal en el agua. Y obviamente no todos los cristales van a tener el mismo efecto sobre el agua, ok, pero el cuarzo, digamos que es el cristal que tiene la capacidad de ordenar, como los ordenadores en la actualidad utilizan chip de silicio porque favorecen la capacidad de mejorar la comunicación y la conexión. Pero obviamente podemos utilizar según las necesidades de cada persona, solo que utiliza yo un lapislázuli, un citrino, una amatista. ok, Por ejemplo, la amatista sirve mucho para las personas que tienen trastornos del sueño. Entonces, tomar agua con amatista favorecería en estos casos mejorar el sueño. qué bien. O el cuarzo verde para las personas que tienen tensiones musculares, ayuda a relajar. Ujú. O el diamante para aclarar la mente. Mejora mucho el diamante
capacidades cognitivas, mejora la memoria, la concentración, la atención. Entonces ya depende pues como de las propiedades de cada mineral, lo podemos utilizar con ese fin. Qué bien. Hay un principio en física, Carlos, que yo sé que dominas perfectamente, pero que quisiera contarle a la gente que se nos está escuchando en este momento. Son algo así como 110 personas que están unidas en este momento. Y es ese principio de la resonancia mórfica del que nos hablan en la física. Es decir, que dos cuerpos en movimiento tienden a vibrar en la misma frecuencia, sintonizarse, digámoslo de esta manera, y por ende empezar a aportarse uno al otro y de alguna forma empezar a vibrar en esas frecuencias, insisto, de resonancia. Cuando tú colocas un cuarzo como estos o una amatista, a lo mejor no un diamante porque no todo el mundo tiene un diamante, pero cuando eso ocurre, entonces lo que estamos diciendo es que el agua empezó a vibrar en ese patrón frecuencial para el cual fue programado. Entonces me llama mucho la atención que digas que nos lo llevamos al sexto centro, porque es el centro de integración básicamente de la información y donde digamos que los pensamientos se fusionan desde una sana intención que parte del corazón. ¿Es así? Así es. Mira, lo del principio de resonancia es fundamental para entender cómo actúan los cristales a nivel biológico. Ok. Como ya decíamos, todos los cristales orgánicos tienen la misma estructura espacial de los cristales inorgánicos, que serían los minerales. Eso lo estudia la cristalografía. Y es algo muy bonito, porque en la naturaleza solo es posible ordenar los átomos alrededor de un punto, siguiendo esas leyes como de simetrías espaciales de 32 maneras. Y esas 32 maneras se conocen como las clases de cristales, tanto para las moléculas orgánicas como inorgánicas. Te voy a poner un ejemplo. La esmeralda tiene una estructura espacial de forma hexagonal y la insulina también tiene esa misma estructura. Entonces, lo que tú decías ahora por el principio de resonancia, que lo entendemos también con el ejemplo de las ondas de radio o de televisión y los receptores. Ok. Cuando yo quiero escuchar una emisora, tengo que poner mi radio a vibrar a la frecuencia de la emisora que yo quiero escuchar. Cuando Excelente. lo pongo en esa frecuencia a vibrar, inmediatamente se conecta, se sintoniza con esa emisora y anula las demás. Entonces, esa es la que yo voy a escuchar. Ese es el fenómeno de resonancia, y la empatía entre las personas también es un fenómeno de resonancia. Qué bien, qué Cuando yo bien. tengo afinidades con ciertas personas, entonces entro en empatía. Entonces, los cristales inorgánicos, al yo tomar el diamante, el rubí, en el caso del ejemplo que te colocó, la esmeralda, al tomar esa esencia mineral o el agua con esmeralda, va a entrar en sintonía Con ese con la insulina, páncreas. por Qué ejemplo, bueno. o con otras moléculas del cuerpo que sean de esa misma estructura o parecidas, cercanas. Entonces me la pone a vibrar y va a mejorar la función de esa molécula o esa sustancia en mi cuerpo. Es Entonces decir, hemos visto cómo perdóname. pacientes con diabetes mejoran con Ah, esmeralda, eso. Entonces, es por decir, ejemplo. que si alguien se toma el agüita de esmeralda, es muy posible que su páncreas empiece a vibrar en la frecuencia adecuada y casi que se vuelva a sintonizar con la frecuencia normal que él emitiría y por lo tanto con la función. Exacto, Bien, aquí así es. tenemos un lío. Aquí me está diciendo Alejandro Esquilachi, que nos está siguiendo por acá, un personaje de un humor negro. Mira lo que me coloca aquí. Mi esposa también me dijo que un anillo de diamante le aclararía la mente. No crea que no, es cierto. Qué maravilla. Bueno, entonces estos cristales, Carlos, lo que van a hacer es vibrar en una frecuencia determinada y poner a vibrar esa agua que estamos programando. Pero digamos que cuando hablamos de geomedicina, no simplemente estamos hablando de estos cristales y de la conexión Tierra-Cosmos, sino que también estamos diciendo que allí el cuerpo se vuelve como una especie, yo lo llamaría de estructura que concibe a ese ser humano como con la misma anatomía, funcionalidad y esas cosas que el cosmos o la Tierra tienen y que en el encuentro sagrado que tienen ese cosmos y esa Tierra, nosotros estamos como haciendo de puente entre ambos pranas, entre ambos tipos de energía. ¿Eso es correcto también? Es correcto, somos un canal de energía entre el cielo y la tierra. Bien. Y algo muy bonito que hemos encontrado y que tiene un soporte desde la embriología, o sea, desde
ese proceso de desarrollo fetal durante el vientre materno. Mira que un feto, a los 3 meses de gestación, la mitad de su cuerpo es cabeza y la otra mitad es tronco y extremidades. Okay. Nos quiere decir que ese feto que está, digamos, en el útero materno está aislado de la energía de la Tierra, está como flotando, como en un centro antigravedad y que está influenciado más por las energías del cielo. Y por esa razón, la estructura que más crece o que más se desarrolla, la primera que se desarrolla es el cerebro, lo que nos está indicando entonces que el cerebro obedece a las energías y a las fuerzas cósmicas. Sí. Pero cuando nacemos, ya la cabeza ocupa la cuarta parte de la estructura corporal. Okay. Y cuando empezamos a caminar y a entrar en contacto con la tierra, empezamos a crecer más del tronco y las extremidades y menos la cabeza, lo que nos quiere decir que entonces las influencias de la tierra vienen desde los hombros hacia abajo. Pero algo bonito lo que tú decías es que en ese encuentro entre las energías del cielo y la tierra, la interfase en la cual se conectan es el cuarto chakra, el corazón. Qué bien. Y mira algo muy bonito, que la cabeza es la antena cósmica, los pies es la antena telúrica, pero las manos, que es la interfase cósmico-telúrica, nos permiten conectarnos con las energías del cielo y también con las energías de la tierra, dependiendo cómo utilicemos esa conexión con nuestras manos. Y las manos es la proyección de nuestro corazón. Entonces, por eso las manos tienen ese poder sanador tan importante, a través de la fuerza del amor. A ver, hombre, Carlos, aquí ya esto, es que esto es fascinante. Realmente ustedes no conocen mucho a Carlos, seguramente muchos de los que están aquí, yo lo conozco hace muchísimo. Es un hombre con una experiencia enorme en esto que les está contando. Es de una sencillez y una entrega total, de verdad que me consta, y esto es un reconocimiento público que te estoy haciendo, Carlos, porque es que de verdad me parece muy bello lo que has hecho en toda esta carrera tuya. Pero entonces aquí te estás metiendo en un lío. Porque la gente empieza a preguntar, ¿y entonces qué cristal es bueno para la fatiga crónica? ¿Y qué cristal para el corazón? ¿Y qué cristal para la tiroides? Entonces, obviamente, yo pienso que a lo mejor llegue un punto donde vayamos a relacionar cada enfermedad con una gema específicamente, pero digamos que algún cuarzo, digamos, podría ser el término universal, podría programarse de tal forma que podamos pensar en que ese cuarzo vaya a interactuar con cualquiera de nuestros órganos o específicamente tendría que ser una gema. No, hay órganos que eso lo llamamos tropismo tisular. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dependiendo de la estructura, en la resonancia mórfica, Sí. o sea, la forma de los cristales, va a tener una acción más específica sobre determinado tipo de órgano, Okay. ¿sí? Pero hay un cristal que nos ayuda a conectar y a fluir la energía de una manera universal, que es precisamente el diamante. Okay. El diamante, en el reino mineral, es el cristal más evolucionado. Okay. Tiene una estructura que obedece a la más alta simetría espacial del reino mineral. Y el diamante tiene el enlace, o sea, entre sus átomos más fuerte. No se deja rayar por ningún otro mineral, sino por otro diamante. Y lo bonito que tiene el diamante es que es el cristal que ha alcanzado la mayor poder de iluminación, Qué o sea, bueno. es la evolución de la luz en el diamante, es el más transparente, el más brillante. Entonces el diamante nos permite conectarnos desde la luz. Lo utilizamos mucho para que esa información de los fotones que conectan todo en nuestro cuerpo a nivel celular, el diamante favorece esa comunicación. Ahí hay una cosa que me parece absolutamente fascinante de lo que estás diciendo en este momento. Uno, que vamos a conseguir todos diamantes, maravilloso. Dos, que ese diamante en algún momento fue un carbón, que simplemente mediante la presión que se ejerció durante Y el miles de calor. millones de años y el calor, entonces se convirtió en lo que es un diamante que, como ya lo dijiste,
guarda su valor precisamente porque deja pasar la luz y ahí empezamos a entender que todos somos seres de luz, realmente lo que nos Ujú. estamos conectando es con esa luz y dicho de otra manera, sería correcto entonces decir, Carlos, que cuando nos enfermamos es porque estamos perdiendo nuestra propia luz, nuestra propia claridad. Así es. Ahí dice algo muy importante. Perdemos agua y perdemos la capacidad de transmitir la luz y de conectarnos a través de la luz. Ujú. Entonces ahí, bueno, yo pienso que hay cosas que podemos con el tiempo ir buscando, entre comillas, ese elixir de la juventud Ajá. y de la longevidad, que sería a través de agua cristalina o estructurada con esa capacidad de guardar fotones y también oxígeno. O sea, yo he estado en ese proceso de buscar y he encontrado que a través del diamante y un otro mineral que es afín al diamante, que es la chunguita, que es otro carbono, se llama un alotropo el carbono, que tiene una estructura también cristalina, que es un fulereno. Ujú. Esa aguarda información y tiene la capacidad de canalizar la luz y de guardar fotones y oxígeno también. Entonces Ok. yo he estado en ese proceso de unir el diamante y la chunguita. Yo los llevo, los pulverizo hasta llevar a partículas del tamaño de una micra. Qué bien. Estoy buscando la manera de llevarlo a nanopartículas para hacer unas soluciones activadas en el agua con diamante y chunguita que me permitan concentrar la luz, el oxígeno y darle estructura al agua para ayudar a eso tan anhelado que es el elixir de la juventud. Sí, qué bien eso, hombre. Esto me tiene de verdad medio fascinado esto. Yo primero quiero aclararle aquí a las 130 personas que nos están siguiendo en este momento que yo estoy aceptando cualquier tipo de donaciones de diamantes, o sea que no hay ningún inconveniente. Qué maravilla. Pero, Carlos, tenemos un diamante en bruto nosotros por pulir y también hay una especie de diamante, llamémosle así, que es una glándula que tiene que ver con nuestro séptimo centro, con el chakra séptimo, que es la pineal. Y de hecho la pineal se comporta casi como un faro Un que se cristal. enciende en el momento en que de verdad estamos encontrando la claridad interior y nos estamos, llamémoslo entre comillas, iluminando, es decir, por lo menos aclarando hacia dónde vamos y tomando un poquito, como decían las viejitas, tome conciencia, mijo. Cuando uno toma conciencia, de alguna forma se está despertando esa pineal y yo creo que ahí ya nos estamos conectando con ese diamante en bruto que todos poseemos, o será muy exagerado de mi parte. No, es tener razón, Alejandro. Incluso la pineal se puede cristalizar y uno encuentra incluso pineales, digamos, calcificadas, pero la pineal es una estructura cristalina realmente y es la que nos ayuda a metabolizar la luz, regula ese equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y el diamante precisamente lo utilizamos en geomedicina para ayudar a despertar esa función de la glándula pineal. En Bien. meditación, porque es que hemos hablado pues de utilizar los cristales terapéuticamente, tomándolos en aguas vitalizadas con cristales, en minerales, pero a través de la meditación con cristales, a meditar con ellos, nos va a ayudar precisamente a ir más allá de lo que sería un efecto biológico. O sea, ya es una experiencia psicoespiritual Qué a bien. través de la meditación con los cristales y podemos abrirnos más a esos planos de la conciencia en donde realmente se obtiene la verdadera sanación. Qué bien. Porque cuando utilizamos cristales así como hemos hablado, digamos que podemos ayudar a mejorar la calidad de vida, lo que hablamos de una curación, que sería Ujú. pues como reducir el dolor físico, Ok. pero no hay una sanación allí. Eso. Pero cuando despertamos a esas experiencias psicoespirituales y crecemos y podemos entender nuestros procesos de salud y enfermedad, los cristales nos ayudan a eso, a iluminarnos, a despertarnos y a entendernos. Y ahí realmente es cuando podemos hablar de sanación. Y eso lo logramos con la técnica de meditación con cristales que enseñamos en geomedicina. Qué bonito eso. Mira, aquí alguien nos está diciendo, Mandalarte,
nos está diciendo una cosa: la dimetiltriptamina es el mayor cristal que tenemos, y realmente ese cristalito que está descrito ahí en la epífisis o pineal nos está contando muchísimas cosas, y yo creo que es de verdad que ese faro se empieza a encender cuando estamos en esa búsqueda consciente de lo que nosotros queremos hacer. Aquí vienen muchas preguntas, Carlos. Bueno, uno, ya dijiste, perfecto, programar el cuarzo o la gema, digámoslo en general, en un estado meditativo, donde posiblemente estamos eliminando el ruido externo, eliminando el ruido de nuestras emociones, es decir, casi que cerrando los ojos para realmente empezar a ver lo más profundo, y a partir de ese momento entonces ese cuarzo está recibiendo una información que está siendo programada a través de un pensamiento y que luego va a ser otra vez reprogramada a través del agua, y que cuando ingerimos esa agua estamos generando cambios en nuestro interior. Entonces vienen aquí preguntas: bueno, ¿da igual un cuarzo de un tamaño que de otro? ¿Es igual el cuarzo blanco, el cuarzo ahumado, el cuarzo rosado, la amatista misma? ¿O qué? ¿Qué contamos de esto? Bueno, el tamaño no es tan importante, sino que el cuarzo tenga la geometría, la forma como tal. Si está con alguna fractura o la punta, que es lo más importante, porque es la que canaliza realmente la información, está también deteriorada, no es un buen vehículo para ayudar a generar ese efecto terapéutico del cristal. Bien. Entonces, utilizar la forma. Y lo otro es utilizar un cuarzo que tenga una mayor transparencia. Vamos a obtener una vibración mayor con ese tipo de cuarzo que con una piedra solamente de cuarzo. Y ahí tocas un tema importante: los cristales también evolucionan en el reino mineral. Y lo acabas de decir, hay piedras de cuarzo o rocas de cuarzo que son totalmente opacas, que no tienen una forma cristalográfica bien definida, pero de esa roca madre surgen los cristales que conocemos hexagonales del cuarzo, y van evolucionando tanto en la forma cristalográfica como también en las propiedades ópticas, que sería alcanzar la luz, la transparencia. Entonces también tiene una evolución a lo largo de todos miles de millones de años geológicos. Entonces los cristales nos enseñan también ese proceso evolutivo que tenemos todos, y podemos interactuar con ellos para favorecer también nuestro proceso de desarrollo evolutivo, desde lo material a lo espiritual. Bien, yo creo que la geomedicina tiene muchas cosas que incluye. La geobiología, la astronomía, posiblemente, obviamente, conceptos de la biología, la mineralogía, la cristalografía. Ahí mencionaste una cosa que me quedó sonando poderosamente, y es la forma hexagonal de muchos de estos cristales. Recuerdo que alguna vez coincidí con Masaru Emoto en Chile, y me tocó ver una de sus charlas que me pareció fantástica, unos 2 años antes de que falleciera. Y el hombre decía: miren, prácticamente todos estos son de forma hexagonal, y eso debe tener una razón que yo sé que ya nos la vas a explicar, pero él decía que cuando se toca el líquido que hay en el cordón umbilical puede formar 7 lados y no 6, y que ese ya era como el sumum más o menos para poder entrar en esa escala de conciencia y de ese despertar tan especial que nos está mostrando muchas cosas más. ¿Qué decir de esto? Sí. Bueno, exactamente. Lo hexagonal tiene que ver más con esta dimensionalidad. De hecho, nuestro cuerpo es hexagonal. Nosotros tenemos 6 puntas, que son la cabeza, el coxis y las 4 extremidades. Ok. Somos un ser hexagonal, desde la estructura o física como tal o material. Pero cuando ya se agrega otro elemento más de simetría, que sería el 7, ya pasamos a otro nivel dimensional, en donde ya hay una esfera que tendría que ver con las esferas de la conciencia. Ok, ok. Y esa forma de 7 lados, específicamente, en realidad es más evolutiva que la de 6 lados, por ejemplo, en un momento determinado. Sí, obviamente, pero sabes que en cristalografía, digamos, no hay desde el punto de vista de la estructura material ningún cristal que sea heptagonal. Ok, Entonces es más una dimensión más sutil. ok. Qué bien. Digamos que dentro de la geometría sagrada y de otros planos,
más sutiles que tienen que ver con ese plano de la conciencia. Voy a hacer aquí una especie de paréntesis, Carlos. A ver, una de las conexiones es con la Tierra y otra con el cosmos, como dijimos desde el principio. Hay una práctica que se viene utilizando en los últimos años, que es el famoso earthing, o el contacto, el polo a tierra. ¿Qué le contamos a la gente de la importancia que tiene conectarse con el polo a tierra? Sí, también se conoce como el grounding, que lo van a encontrar así los que quieran de pronto investigar un poco más. Mira, lo que pasa es que estamos constantemente cargados de iones electropositivos que son generados por la contaminación electromagnética, también por el estrés en el que tenemos acelerada nuestra vida, genera una oxidación, o sea, en lo que llamamos estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo tiene que ver con una carga mayor de iones electropositivos. Entonces, para ayudar como a reducir esa electropositividad, la Tierra es electronegativa y la mejor manera de hacerlo es hacer contacto a Tierra. Entonces lo que recomendamos, dale Alejandro. Traduzcamos un poquitico antes de que avancemos. Tenemos iones positivos, iones negativos. Curiosamente, eso no está en relación con aquello que se ve a veces como medio peyorativo o no. Los positivos en este caso son los que ayudan a que las células se oxiden, es decir, que vayan fallando en las funciones que tienen y por eso la gente Y toma envejeciendo. y envejeciendo. Y por eso la gente toma antioxidantes. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es sacar los iones positivos de la célula y tratar de que ingresen los iones negativos. Estamos, ¿cierto? Así es. Ahora sí sigamos Mira, ahí donde ibas. entonces, la electronegatividad es fundamental para la vida. De hecho, nuestra célula, lo que acabas de decir, es como una pilita eléctrica que tiene un potencial electronegativo. Ok. Entonces, cuando esa célula pierde esa electronegatividad, se alteran todas esas funciones metabólicas de la célula, entonces la célula no se repara, no se desintoxica. Entonces, tenemos que recargarnos con esos iones electronegativos. La Tierra es el mejor vehículo para eso. Entonces, caminar sobre superficies que realmente tengan esa electronegatividad, como sería la arena, la tierra, la grama, o incluso pisos de cerámica, de mármol, de piedra, no con pisos sintéticos, porque ahí son aislantes. Ok. Y se ha observado que solo caminar 15 a 20 minutos diariamente o mínimo 3 veces a la semana nos ayuda a reducir los niveles de estrés, ayuda a reducir la inflamación crónica. Se ha observado por muchos estudios que marcadores de inflamación en nuestro cuerpo se reducen con el grounding, o sea, con caminar descalzo. Lo otro es que reduce los niveles de ansiedad y depresión, Ok. baja los niveles de cortisol y también ayuda a reducir la presión arterial, tomándola antes y después. Y se ha observado que las personas que tienen este hábito tienen menos riesgo de tener enfermedades cardiovasculares o de tener infartos, incluso se reducen en un porcentaje alto, hasta en un 2,5% esa probabilidad. Mejor dicho, Entonces, sí, sigue, sigue. entonces, esa es una práctica. Yo le recomiendo a mis pacientes mínimo 10 minutos en su oficina donde está laborando, se descalcen y pongan los pies sobre la tierra. Y también hacerlo 10 minuticos por la tarde. Y si no tienen tiempo o no lo quieren hacer, una práctica muy interesante es conseguir un mineral que se llama hematita o acerina y hacer en la planta del pie con ese mineral, con esa piedrita, un masaje en la planta del pie para ayudar a cargarnos de esa electronegatividad y también descargarnos de esa electropositividad que está generando oxidación a nivel de nuestras células. Hematita o acerina, para que les quede bien claro a todos ustedes. Y también es bien interesante, Carlos, hay unas tapeticos que están vendiendo que se conectan a al toma de la luz porque tienen ahí el tercer huequito que es el del polo a tierra de la edificación donde está. ¿Qué tal es esto? Colocar, o sea, pararse descalzo sobre ese tapetico mientras se está, por ejemplo, en el computador o esas cosas que además nos están emitiendo bastantes iones positivos que nos van a alterar. Eso realmente funciona. Eso es bueno. Ahí pues en internet se pueden conseguir todas estas, digamos,
utensilios de grounding, que se conocen como tal, y uno de ellos es estos tapeticos. Okay. Pero digamos que en mi experiencia la hematita es el mejor mineral para ello por varias razones. Vea, la primera que todo es un mineral denso, que tiene un peso, digamos, dentro de una escala de las más altas. Sí. Entonces nos favorece el contacto a tierra. La hematita nos permite que nosotros tengamos más confianza, seguridad y tengamos más capacidad para iniciar un día. Yo lo hago en la mañana al despertar para ayudar a salir de ese momento de la ensoñación o del sueño, que todavía estamos conectados por allá con otras esferas cósmicas, para empezar un día conectados a tierra, hacer ese masaje con la hematita. Bien. Y la hematita también es un cristal de hierro y nos permite entonces mejorar el flujo sanguíneo. Al hacer el masaje, sabemos que la sangre, básicamente los glóbulos rojos son, la hemoglobina es hierro, entonces nos permite mejorar ese flujo circulatorio sanguíneo y la movilidad de la sangre por la hematita haciendo el masaje en la planta del pie nos ayuda a mejorar la oxigenación a todos nuestros tejidos y por eso entonces el despertar en la mañana para empezar el nuevo día va a ser mucho mejor. Entonces mi recomendación, pues el que quiera conseguir esa plantillita, lo puede hacer, pero mi recomendación es la hematita. Qué bien, qué bien. Hace muchos años, Carlos, asistimos vos y yo a un seminario de Mariano Bueno, no sé si te acuerdas, hace, pero mucho tiempo, alguien que hablaba de la casa sana y escribió dos libros así muy interesantes, el manual de la casa sana y el gran libro de la casa sana. Este hombre obviamente hacía mucha relación con esto de la geomedicina y una de las cosas que mencionaba era la importancia de respetar también a ese planeta, a esa tierra como un ser vital y entonces, por ejemplo, describía los cauces de los ríos como a respetar y no construir encima de ellos porque eran lo que los orientales llaman las venas del dragón, que vienen a ser como las arterias de la tierra, pero también hablaba de una cosa que para mí fue muy significativa y era la posición en la que deberíamos dormir, en qué posición deberíamos colocar nuestra cama. ¿Por qué es tan importante esto, Carlos? Que también obviamente tiene que ver con geomedicina. Sí, claro. La orientación es importante. Sabemos que el sol nace en el oriente y se oculta en el occidente. Hay dos posiciones que podemos utilizar y también la Tierra tiene un eje magnético que va de polo norte a polo sur. Nunca la cabeza la podemos o la deberíamos de colocar, la cabeza de la cama, ni al sur ni tampoco al occidente, sino hacia el oriente, que sería lo ideal, o hacia el norte, por esa relación con el flujo magnético de la Tierra y también por lo que es el movimiento del Sol en relación con la Tierra. Entonces serían como las dos posturas más adecuadas para la cabeza para tener, primero que todo, un buen dormir, un buen despertar y estar el cuerpo mucho más vital. La pregunta tenía también una doble finalidad, hombre Carlos, y es, a ver, supongamos que yo vivo en un apartamentico muy estrecho y no me permite cambiar la posición de mi cama e inevitablemente quedé hacia el occidente porque si no va a quedar en la puerta de la habitación o qué sé yo. ¿Hay alguna gema o hay alguna de estas programaciones que se puedan hacer para tratar de contrarrestar eso que no deberíamos? Es decir, ya lo dijimos, Claro, mira, debemos dormir hacia el norte o hacia el oriente, idealmente hacia el oriente, nunca al sur ni hacia el occidente. Pero si eso no se puede modificar, entonces podemos hacerlo a través de esto. sí, ya mencionamos un mineral que se llama la chunguita. Ok, Es un carbono. La chunguita tiene la capacidad incluso de eliminar geopatías, que son lo que acabas de decir, que son líneas o vetas que hay debajo de la casa, que pueden ser generadas por corrientes de agua subterránea o también por fallas geológicas o por vetas de minerales radioactivos que van a emitir esa radiación que se manifiesta como gas radón en nuestro entorno y que pueden ser perjudiciales. Y también nos ayudan a corregir el eje magnético de nuestro cuerpo. Entonces, colocar una chunguita debajo de nuestra cama. Nosotros hemos desarrollado un filtro que lo llamamos filtro de geopatías, que es un filtro que tiene en su interior pulverizados de chunguita, de turmalina negra,
de hematita y magnetita, que nos ayuda a corregir ese eje magnético de nuestro cuerpo para que no se altere por la inadecuada posición en relación con ese flujo magnético de la Tierra. Y ese filtro tiene alrededor un circuito de cobre, ¿cierto? Entonces, con un extremo abierto. Eso es con la finalidad de que vaya pulsando y que los cristales pulverizados que hay en el interior generen un pulso. Yo lo llamo filtros dinámicos o filtros oscilantes de pulverizados de minerales. Entonces lo colocamos en la cama debajo de nuestra cama. Qué bien. Y eso ayudaría a armonizar eso que a veces no podemos modificar nosotros físicamente, digámoslo, en la A posición. reducir. Eso es, a reducir. A reducir ese efecto, porque obviamente lo ideal sería lo que hemos hablado, pero con eso podemos reducir ese efecto nocivo pues, de estar durmiendo en una posición en relación con el eje magnético de la Tierra inapropiada. Hay un término que se está utilizando mucho últimamente en medicina, el síndrome de deprivación de naturaleza. Y te escuché alguna vez hablar del baño de bosque. ¿Qué decimos de esto? Bueno, eso es una técnica japonesa, el Chirin-yoku. Chirin en japonés significa árboles y yoku, baño. Entonces, desde el año 1982-84, los parques nacionales de Japón empezaron a instaurar esta técnica de caminar a través del bosque para reducir los niveles de estrés de la población japonesa. Y ya incluso ha sido incluido dentro del programa de salud pública en el Japón. Y ya se están copiando en muchos países, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Corea. Sí. ¿La idea cuál es? Muchos estudios que se han realizado de hacer caminatas en el bosque, pero son diferentes al senderismo. En el senderismo la gente hace varios kilómetros de recorrido en el entorno del bosque, pero más como un ejercicio físico. El baño del bosque se refiere más a una experiencia espiritual, o sea, de conectarnos con toda esa entidad viva que hay en ese bosque. Y es una práctica de nuestros sentidos, es a través de observar, oler, tocar, escuchar, todo lo que hay allí en ese entorno. Y es una caminata suave, tranquila, serena, sin afanes, brindando a través de ciertos guías que pueden ayudarnos a conectarnos mucho mejor con esas entidades espirituales que hay en el bosque. Y se ha observado que esta práctica ayuda también a reducir no solamente los niveles de ansiedad, depresión, incluso enfermedades mentales como la esquizofrenia. Pacientes esquizofrénicos mejoran mucho en esta práctica, sino que también algunas sustancias volátiles que emite el bosque, como los terpenos, tienen propiedades antibióticas. Nos ayuda a mejorar la inmunidad para contrarrestar ciertas infecciones y también tienen propiedades anticancerígenas. Entonces, nos ayuda no solamente desde el punto de vista emocional y mental, sino también desde el punto de vista físico. Ahí se van dando cuenta, pues, el aparecido que me traje a esta charla hoy, ¿ah? ¡Qué maravilla! Carlos, hay gente preguntando, bueno, y entonces, ¿cómo consigo yo un filtro de esos que les decimos? Yo vi que María Alejandra estaba colocando ahí la información de grupogeo-.co. Yo creo que a través de esta página a través de Instagram pueden esa conseguirlo. página. Perfecto. Bueno, sigo adelante con otra cosa. Muchas de las, mejor dicho, yo diría que todo nuestro cuerpo casi que es un cristal, ¿no? Pero especialmente cobra importancia esto de decir que el cuerpo es un cristal cuando hablamos de los huesos y de las articulaciones. Y a veces hay problemas de artritis, artrosis, de problemas deformantes, degenerativos de las articulaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí y cómo podríamos ayudar a que esas rupturas que hay a nivel de las articulaciones, nosotros en medicina le decimos soluciones de continuidad, pero cómo pudiéramos organizar esto? Y de entrada le cuento aquí a alguien que estaba preguntando que vamos a tener este live colgado en el Instagram TV y en YouTube también lo pueden buscar, ¿sí? Entonces contamos, hombre Carlos, cómo podemos hacer con esto de las articulaciones.
Ya habíamos hablado de que somos un canal a través del cual pasa la energía del cielo y la tierra, Ok, y esa es una energía fundamental para mantener las vibraciones de cada una de nuestras células, tejidos y órganos. ok, Pero ¿qué sucede? De que ese flujo de energía pasa a través de nuestra estructura anatómica. ok, Y como tú acabas de decir, las articulaciones son soluciones de continuidad anatómica, o sea, digamos que ahí hay un espacio, digamos que hace que se convierta como en una caja de resonancia. eso. Es un filtro natural que permite que esas energías que van fluyendo puedan ser moduladas a las necesidades de cada uno de nosotros. Sucede entonces que si esas articulaciones por mal uso, por eso nos recomendamos en geomedicina deportes de contacto que puedan generar lesiones articulares, entonces van generando pérdida pues, de ese espacio, van generando lesiones a nivel de las articulaciones que van a impedir ese flujo de la energía y la información. Qué bien. Entonces en geomedicina hemos desarrollado algunas prácticas como es la geogimnasia y el geomasaje, que permite precisamente buscar generar estiramientos a nivel de las articulaciones para mejorar el flujo circulatorio a nivel de la articulación y el flujo energético para permitir esa fluidez de la energía cósmico-telúrica y mantenerlos mucho más saludables, más sanos. Entonces en la geogimnasia hay posturas. Incluso hemos desarrollado pues, ciertas posturas que se acompañan de estiramientos y también de respiración, que es Ujú. la llamamos respiración cósmico-telúrica, y a través de la geogimnasia hacemos posiciones tierra, posiciones agua, posiciones fuego, posiciones aire y posiciones éter. Ujú. Entonces reproducimos como todos los elementos que constituyen nuestra estructura para armonizarlos y equilibrarlos a través de una práctica psicofísica que llamamos geogimnasia. Y se le llama geogimnasia porque estamos en contacto a tierra siempre que le estamos haciendo, ¿o qué? Claro, y no solamente eso, sino que lo que buscamos es precisamente a través de esas posturas reproducir los elementos básicos. O sea, hay un principio en geomedicina que se llama el principio evolutivo y creativo. Y desde Ok, ese sí, principio, lo primero es el reino elemental. Y ese reino elemental se compone de 5 elementos que los acabamos de mencionar: ok, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. ok. Entonces lo que buscamos a través de estas posturas es reconectarnos con esos elementos. Y utilizamos dentro de la práctica de la gimnasia también algunos cristales que nos permitan mejorar ese flujo de la energía cósmico-telúrica No, hermano, en nuestras manos. este tema está absolutamente fascinante y se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 7 minuticos apenas para conversar con la gente y yo creo que desde ya estoy seguro que me van a decir aquí numeral otro live con Carlos Ramírez y yo estoy seguro de que así va a Claro. ser. Pero porque además yo sé que Carlos, que es además especialista en fitoterapia y en, ¿cómo se llama, Carlos? En lo de la Juan N. Es terapéuticas Eso. alternativas y farmacología vegetal. Pues yo, a ver, yo integro, yo hago una medicina integrativa. Y aparte de la geomedicina, lo que hemos hablado, pues también hago ozonoterapia, terapia neural, acupuntura, sueroterapia con minerales, con oligoelementos que hace parte de la geomedicina. Ok. Y podríamos hablar pues de cada uno de esos oligoelementos, qué funciones pueden pues generar y qué utilidades terapéuticas podemos tener con ellos. Entonces, digámoslo pues que hago una medicina integral. Qué bien, eso va a ser muy especial. Bueno, vamos llegando aquí y ve pensando en algo que te voy a pedir. Vamos a darle 3 o 4 tips a la gente antes de que nos vayamos, pero les quiero mientras tanto recordar que el próximo martes en el edificio Square, aquí donde está mi consultorio, el mismo de Inex Moda, tenemos la última o la charla del último martes de cada mes que hacemos aquí. Esta vez vamos a hablar de el corazón y de las neuronas del corazón. Y el miércoles en Llano Grande, que también nos reunimos los últimos miércoles de cada mes, algún día tendrás que acompañarme a una de estas charlas, hombre Carlos,
vamos a hablar de cambio de ritmo, que esas cosas me parecen importantísimas. Excelente. Todos absoluta y cordialmente invitados, se pueden inscribir en el 310-654-4010 y es simplemente sí que tengan en cuenta que es cupo limitado, ya están casi llenos los cupos infortunadamente, pero ahí les dejo ese datico, 310-654-4010. Bueno, ahora sí, Carlos, tres Alejo, tipsitos, sí, no quiero irme sin darles un tip de hacer la respiración cosmicotelúrica, eso, que es fundamental para hacerlo pues a diario. Es una respiración en dos tiempos. Inspiramos el primer tiempo imaginando que inhalamos desde abajo la energía sanadora de la tierra. O sea, hacemos una inspiración, la llevamos hasta acá, que es la interfase cósmico-telúrica, y luego hacemos una segunda inspiración conectándonos con la energía del cielo, ok, eso, arriba. Y luego perfecto. allí dejamos y hacemos una pausa y luego exhalamos despacio. Y al exhalar lo llevamos a nuestro corazón. Y volvemos y repetimos la misma respiración en dos tiempos. La respiración telúrica tomando conciencia de la energía sanadora de la Tierra, la respiración cósmica y luego hacemos la exhalación lentamente y la llevamos a nuestro corazón. Qué ¿Listo? bonito. Bien. Ujú. Y dos o tres tipsitos más en cuanto a cristales, hombre, Carlos, porque se nos acaba el tiempo, pero que van a ser el preámbulo para otra invitación que estoy seguro que me vas a aceptar esa invitación. Bueno, mira, uno que utilizamos terapéuticamente casi a diario es el ámbar. El ámbar no es un mineral, es una resina que cristaliza, que vuelve liviano lo pesado. O sea, todas las personas que tienen cargas, mucho estrés, Sí. incluso los tibetanos lo utilizan para ayudar al desprendimiento del alma en el momento de la muerte y también para la práctica del desapego. O sea, las personas que viven atadas o que tienen muchas ataduras del pasado. Ok. Otro mineral Ámbar. importante, la guamarina. La guamarina es un depurador de los líquidos orgánicos, ayuda a mejorar las funciones del sistema linfático, del riñón, es un diurético y nos ayuda también cuando hay una sensación de ahogo en niños, por ejemplo, con asma, cuando sienten que sus padres son muy ansiosos y los reprimen demasiado. Entonces Ujú. les ayuda bastante la guamarina. Y Bien. otro mineral es la esmeralda, que ya hemos hablado, para la parte no solamente del páncreas, sino para mejorar todos los procesos digestivos, que hoy en día vemos muchos problemas de reflujo, de gastritis, de problemas de colon irritable. La esmeralda nos ayuda a ese tipo de trastornos y también favorece desde el punto de vista de las relaciones, el entendimiento, la comprensión, favorece la comunicación para personas que viven riñendo, peleando, frecuentemente, sirve la esmeralda. Como nuestro país es el primer productor de esmeraldas y vivimos en pelea, yo he propuesto en muchas conferencias y charlas, por si me escucha un político, dar esmeralda en las aguas que consumimos en Colombia para evitar las disputas, las Claro. peleas, las discusiones. Esa es muy importante, la esmeralda, para mejorar las relaciones interpersonales. Bien, ya saben, pues estamos recibiendo todo tipo de donaciones. El hermano Alejo les recibe todas las donaciones en qué más te quieran. Qué maravilla, Carlos. Esta charla fue fascinante, te digo. Me encantó. De nuevo, gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por el espacio que estás sacrificando con tu familia. Yo sé que es importante, pero te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y desde ya te voy a hacer el guiñito para que en próximas semanas seguramente nos vayamos a encontrar y hagamos una especie de segunda parte. Es más, creo que te voy a proponer algo, pero no lo voy a hacer aquí al aire por decencia, así que yo creo que te voy a encartar, pero nosotros felices. ¿Listo? Aquí estoy para compartir, hombre Alejandro. Bueno, mi hermano, de nuevo, muchas gracias. Recuerden, este queda colgado en el Instagram TV, queda colgado también en YouTube. Pueden buscarlo, compártanlo con mucha gente porque miren que estas informaciones son realmente valiosísimas, pero la intención es que no nos quedemos con esa información, sino que las compartamos generosamente. A todos, feliz noche, Carlos. Un abrazo gigante, mi hermano, de nuevo. Gracias, Alejo. Y Bueno, a todos chao, los chao. que estuvieron presentes. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao.